Ahora lo que vamos a hacer es explicar las funciones y cómo es que funciona, ¿ya? ¿Cómo es que funciona? La fisiología estudia dos cosas, la función y cómo es que funciona, ¿ya? Muy bien. Primero, datos de las funciones de los riñones, ¿ya? Primero hay que saber que los riñones, ya por su peso que es de 135 a 150 gramos, ocupa o más o menos es o representa el 0,5% del peso corporal, ¿ya? No te olvides. También hay que saber que consume el 7% de la energía total del cuerpo, ¿ya? De ATP. También, punto 3 recibe entre el 20 al 25% del gasto cardíaco. Este dato es muy importante, ya no te olvides. Del 20 al 25% entonces recibe de los riñones del gasto cardíaco. Muy bien. Y cuarto punto, que el 95% ¿ya? De su energía que recibe el riñón lo usa ¿para qué? Para el transporte de sodio, ¿ya? No te olvides. Lo principal, lo que va a hacer, en lo que más va a gastar el riñón es en transportar sodio, ¿ya? Muy bien, sigamos. Las funciones del riñón son muchas. He puesto aquí algunas en general. Primero, formación de orina, ¿ya? Primero es la formación de orina, es lo más importante, ¿ya? Por su función exocrina. Luego tenemos el control de volemia. ¿Por qué volemia? Volemia se refiere al volumen sanguíneo, ¿verdad? Entonces el riñón se va a encargar de controlar eso de ahí. ¿Qué más? Control de la concentración de electrolitos. Por ejemplo, el sodio, el potasio, ¿no? Los principales. También el control de la osmolaridad, ¿ya? Plasmática. ¿Por qué? Aquí tiene que ver mucho lo que vendría a ser el sodio, ¿ya? Entonces, osmolaridad plasmática, sodio, no te olvides. Control de la hemostasia, ya sabemos que es hemostasia. Función endocrina, un ejemplo es la eritropoyetina. La eritropoyetina ya sabes que es una hormona que cuando tú tienes bajo número de glóbulos rojos, ¿esta que va a estimular? Va a estimular a que hagas eritropoyesis, que es formación de glóbulos rojos. Muy bien. También tenemos el control de equilibrio ácido-base, que va a jugar con el bicarbonato, con el amonio, ¿ya? Equilibrio ácido-base. Y finalmente el último que he puesto es el control de la presión arterial sistémica, que tiene que ver mucho con la volemia, ¿ya? Tiene que ver mucho con la volemia. Muy bien, sigamos. Hay que recordar un poco de qué es la nefrona, ya que es la nefrona. La nefrona ya sabemos que es la unidad anátomo-funcional o fundamental del riñón, ¿ya? Número de nefronas, aproximadamente 1.300, 1.300.000 por cada riñón. Entonces ya saca tu cuenta cuántos en total tienes, ¿no? Tienes dos riñones. Muy bien, hay que saber un dato de la nefrona, que después de los 40 años, el número se reduce en 10% cada año, ¿ya? Cada 10 años, perdón. Muy bien, trazo ahí tengo ya mi gráfico, eje X, eje Y, muy bien. Tengo en el eje X, en el eje Y, perdón, el número de nefronas, ¿ya? Que ahí he puesto 0, 10 a la 6, o sea 1.000.000, aquí 2 por 10 a la 6, o sea 2 millones, y aquí 3 millones, ya está. Aquí en el eje X he puesto la edad, ya la edad de una persona en años, muy bien, 0, 20, 40, 60, 80 años, muy bien. Como te dice el dato, a partir de los 40 ya primero tienes un número que es 1.300.000 por 2, porque tienes dos riñones, va a llegar más o menos a más de 2 millones, ¿ya? Tienes más de 2 millones entonces nefronas. Hasta los 40 años, que es este punto, es constante, no te olvides. Hasta aquí es constante, ¿ya? Hasta aquí es constante. Luego, ¿qué pasa? Llegas a los 40 años y empieza a decrecer ese número, ¿ya? Empieza a decrecer. Entonces, a los 60 años, de tu 100%, que es aquí, de tu 100% que llegaste, ¿cuánto se va a reducir? De 40 a 60 pasan 20 años. Entonces, menos 20%. Aquí ya tendrías aproximadamente un 80%, ¿ya? Luego, ¿qué pasa si llegas a los 80 años? A menos 20 más, ¿no? Sería un 60%. Casi la mitad, un poco más de la mitad, ¿verdad? Un poco más de la mitad. Entonces, desde los 40 empieza a decrecer el número, ¿ya? No te olvides. Muy bien, vamos a pasar aquí a la formación, a la principal función de la nefrona, o en este caso de los riñones, ¿ya? Que es la formación de orina. Para la formación de orina hay que saber tres procesos, ¿ya? Tres procesos. El primero es la filtración,
que sucede en el glomérulo renal. Aquí está el glomérulo renal. Este es el glomérulo renal. Luego tenemos a la reabsorción junto con la secreción que se va a realizar en el túbulo renal. ¿Ya? En el túbulo renal. Muy bien. ¿Cómo es que sucede esto? Primero, la filtración en el glomérulo renal. ¿Ya? En el glomérulo renal. Llega con una fuerza de la arteria aferente, ya sabes, y ahí se va a suceder una filtración, ¿no? Un filtrado, ¿ya? Entonces aquí va a haber un filtrado, muy bien, aquí va a haber un filtrado en la cápsula de Bowman, ¿verdad? Ya está ya. Muy bien, ese filtrado pasa al túbulo contorneado proximal, ahí está, el túbulo contorneado proximal. ¿Qué es reabsorción? ¿Ya? Reabsorción va a ser esto de aquí, que algunos elementos de todo el filtrado van a regresar ¿hacia dónde? Ah, ya, van a regresar al flujo sanguíneo, muy bien, al flujo sanguíneo. ¿Y qué va a ser secreción? Algunos elementos que deben de ser sí o sí secretados van a regresar ¿hacia dónde? Al componente tubular, ya no te olvides. Entonces eso va a suceder. También obviamente va a haber algunos elementos que no se van a reabsorber, ya no se van a reabsorber. No se van a reabsorber. Muy bien. De eso trata en general la formación de orina. ¿Ya? Ahora hay tipos de moléculas. Vamos a observar tipos de moléculas que algunos, por ejemplo, solo se van a filtrar. ¿Cómo es eso? Llega aquí el flujo sanguíneo, se filtra a la cápsula de Bowman, al componente tubular y no pasa nada. Y esto ya se va de frente a formar la orina. Es un tipo de molécula. Vamos a llamarle una molécula A. Muy bien. Vamos con una molécula B. A ver, ¿qué puede pasar con una molécula B? ¿Qué dice ahí? Filtración y reabsorción, pero incompleta. Muy bien. ¿Cómo es eso? Se va a filtrar. Ya está, ya. Se ha filtrado en el glomérulo. Va a pasar a la cápsula de Bowman, al túbulo contorneado. Y va a haber una reabsorción incompleta. ¿Cómo es eso? O sea, no todo, solo una parte se va a reabsorber. Entonces, también va a haber otra parte que se va a ir directo. Ya, no te olvides. Solo una parte se va a reabsorber. ¿Qué más? Va a haber un elemento C, ya un elemento C lo voy a llamar, un elemento C que también se va a filtrar, dice. Ya llega la sangre, se filtra, pero aquí va a suceder algo. Va a realizarse una reabsorción completa. ¿Cómo es eso? O sea, de lo que ha entrado, todo se va a salir, todo se reabsorbe y no va a quedar nada para formar la orina. Ya nada se va a ir al componente tubular, todo se ha reabsorbido. Y finalmente aquí tenemos, ya para finalizar este tipo de moléculas, uno que va a realizar filtración y secreción. ¿Cómo es eso? Ah, ya, viene aquí esa molécula D, se ha filtrado. ¿Qué más? Se va a secretar, digamos que no se ha filtrado todo, ya ha quedado todavía algo, una parte, ¿no? Ha quedado en el flujo sanguíneo y esto se va a ir también, ¿ya? Entonces se va a secretar. Secreción que era de que del flujo sanguíneo se vaya al componente tubular. Por lo tanto, no va a quedar nada de eso en el flujo sanguíneo, ¿ya? Muy bien. Ya explicándote todo esto, vamos a ver el primer paso, la filtración glomerular, ¿ya? Entonces te había dicho que el primer paso para la formación de orina es la filtración glomerular, ¿ya? FG, no te olvides, ya está ya. Muy bien, en la filtración glomerular va a suceder lo que te había puesto aquí arriba, ya, aquí arriba en el glomérulo renal con la cápsula de Bowman, ¿ya? Y aquí te he dibujado, mira, esto de aquí es la luz del glomérulo renal, ¿ya? De los capilares. Esto es la luz de los capilares, muy bien, ahí está pasando agua y proteínas, algunas son positivas, otras negativas, ya, muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Ya? Esta es la luz, no te olvides, con su endotelio fenestrado, ¿ya? Luego aquí vamos a encontrar una membrana basal glomerular, ¿ya? Esta membrana basal glomerular, que va a estar por fuera, ¿ya? Va a ser una barrera de filtración macromolecular. ¿Cómo es eso? Va a impedir que macromoléculas pasen, ¿ya? En simples palabras es eso. Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Cómo se llama esta célula que tiene unas patitas, unos pies ahí? Es el famoso podocito con sus pericelos, ¿verdad? Ya está ya. Entonces hay tres componentes en esta filtración. Uno,
el endotelio fenestrado. Aquí está de rojo, endotelio fenestrado. Segundo, membrana basal glomerular. Ahí está la membrana basal glomerular. Y finalmente tenemos a los pedicelos, de los podocitos, perdón, ya está ya. Muy bien, primero hablemos del componente de los podocitos. El componente de los podocitos, ya de su membrana, de los podocitos, es principalmente el colágeno de tipo 4. Y aquí mira abajo, aquí abajo te he puesto la importancia clínica, ya la importancia clínica de eso. Existe un síndrome, el síndrome de Alport, que el síndrome de Alport se va a caracterizar por algo: alteración del colágeno de tipo 4. ¿Dónde encontramos colágeno de tipo 4? Ah, ya, en la membrana de los podocitos. Ah, ya. Uno de los diagnósticos va a ser, uno de los diagnósticos va a ser que va a tener enfermedad glomerular progresiva. ¿Qué más? Va a tener una alteración del cristalino y también se va a caracterizar por la pérdida auditiva. Ya no te olvides, el síndrome de Alport, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el colágeno tipo 4 en este tema? En los podocitos, en esta membrana, ¿ya? No te olvides. ¿Qué más? Vamos a seguir. Hablemos un poco de la membrana basal glomerular, ¿ya? La membrana basal glomerular, que es esta de aquí, ya te dije que es una barrera. Y como es una barrera, no va a permitir el paso de moléculas grandes que superen los 42 Armstrong, ¿ya? O sea, solo va a dejar pasar a los que son de menor a 42 Armstrong, de radio, obviamente, ¿no? De radio. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Mira, 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 aquí te he puesto un dato. La albúmina, que es una proteína de la sangre, tiene un tamaño de 36 Armstrong. Entonces, ¿qué va a pasar? La albúmina fácilmente se puede perder y pasar, ¿verdad? Pero hay algo aquí. El endotelio fenestrado tiene dos componentes importantes: proteoglucanos y heparansulfato. Ya, proteoglucanos y heparansulfato. Estos proteoglucanos y heparansulfato le van a dar un aspecto, le van a dar una carga negativa, ¿ya? Le van a dar una carga negativa. O sea, todo esto es negativo. Negativo, 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 ¿ya? El endotelio es negativo. Ahora, la albúmina, esta proteína es negativa, ¿ya? Tiene carga negativa. Entonces, tú sabes que negativo con negativo, ¿qué va a pasar? Se van a repeler. Ah, por lo tanto, ¿tú crees que la albúmina se pierda así fácilmente? No, ¿verdad? No. A menos de que haya una alteración aquí, ¿ya? Pero normalmente no va a suceder eso, ¿ya? Negativo con negativo, entonces se repelen, no va a permitir que la albúmina pase ese lado, ¿ya? Ahora, muy bien. Tú sabes que la albúmina tiene una función importante, ¿ya? La albúmina mantiene la presión oncótica. ¿Y cómo es eso? Y aquí vamos a encontrar una importancia clínica también, aquí al costadito, el síndrome nefrótico congénito, o simplemente síndrome nefrótico. Ya congénito es cuando vamos a poder observar esta falla en menores de 3 meses. Ya, muy bien. ¿Te recuerdas de los pedicelos? De los podocitos, sus pies. Ahí está, ahí está. Mira, entre pedicelo y pedicelo hay un espacio, si te das cuenta. Este espacio, que se le llama diafragma fisurado, va a estar ocupado por unas proteínas, ¿ya? Unas son las famosas nefrinas, ya, lo de rojo es nefrina, no te olvides. Y eso de azul es caderina, ya, caderina, no te olvides. Esta es la proteína, caderina. Ya está ya, caderina. Muy bien, entre pedicelo y pedicelo, si te das cuenta, no está vacío. Hay unas proteínas. Y ahí observamos una cadena o dos cadenas de nefrina y también vamos a observar caderina. ¿Qué sucede con el síndrome nefrótico congénito? No vamos a encontrar nefrina, ¿ya? Oye, si tú no encuentras nefrina, la principal proteína del diafragma fenestrado o fisurado, ¿qué va a pasar? Las proteínas, las macromoléculas, las grandes, pueden pasar, ¿ya? Si no encontramos esas proteínas, pueden pasar. Ey, y si pasa esto, ¿qué se podría perder? Albúmina. Podríamos perder albúmina, ¿ya? Podríamos perder albúmina. Y si tú pierdes albúmina, ¿quién va a mantener la presión oncótica?
No hay nadie que pueda mantener la presión oncótica. Por lo tanto, vamos a ver la formación de edemas, ¿ya? Edemas. Muy bien, vamos a ver la formación de edemas en la clínica, ¿ya? Edemas. Muy bien, también he puesto aquí, a manera ya de recordar o de repasar el síndrome nefrótico versus de la noche, el síndrome nefrítico, que son cosas muy diferentes, ¿ya? Muy bien, pero tienen que ver también, ¿no? Aquí, el síndrome nefrótico ya te mencioné, vamos a ver edema. ¿Qué más? Hipoalbuminemia, ¿qué es eso? Vamos a ver baja concentración de albúmina en sangre, lo que va a producir una anemia, un edema, perdón, ¿ya? En cambio, un síndrome nefrítico, lo que lo va a caracterizar es una hipertensión. Al ver una hipertensión va a pasar elementos formes, ¿ya? Elementos formes a la orina. Por lo tanto, vamos a observar hematouria. ¿Qué es eso? Sangre en la orina, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un poco de la fisiología. A ver, aquí arriba vamos a ver un poco de la fisiología. ¿Ya? Un poco de la fisiología. Muy bien, ahí observas algunas fórmulas que te he puesto, ¿no? Ahí observas unas fórmulas, ¿ya? Primero, ¿cómo sucede esta filtración glomerular? Ya, todo esto son procesos físicos, ya, procesos físicos, no te olvides, procesos físicos. Aquí vamos a observar, primero, un flujo, ya, un flujo plasmático renal, ya, flujo plasmático renal, ya ahí está FPR, sus siglas, muy bien. Ahí aquí te he puesto, mira, la fórmula. ¿A qué es igual el flujo plasmático renal? El flujo plasmático renal va a ser igual a qué? Al flujo renal por o factor de quién? De 1 menos el valor de hematocrito, ¿ya? Por el 1 menos el valor de hematocrito. Ahora, el flujo renal, ¿qué es? Te dije por ahí, te mencioné al principio que está entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco es 4,5 a 5 litros por minuto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el flujo, la cuarta parte, ¿cuánto es? Aproximadamente le he puesto aquí un valor de 1100 mililitros por minuto. El flujo renal, ¿ya? Entonces, vamos a poner flujo renal 1100, ¿ya? 1100, muy bien. ¿Factor de quién? De 1 menos el hematocrito. El hematocrito tiene sus valores tanto en varón, tanto en mujer, ¿verdad? En un varón vamos a decir que es de 40 a 50%, ¿ya? Por ciento. Y en una mujer le vamos a poner que es de 35 a 45, ¿ya? De 35 a 45. Muy bien. Ahora, de manera general, a ver, tomando la muestra de un varón, vamos a poner que es 45% aproximadamente, ¿ya? Entonces vamos a poner que es el 45%. 45%, ¿ya? 45%. Entonces tú dices, ¿no? 1 menos 45%. Ah, no se puede. ¿Por qué? Porque está en porcentaje, no puedes hacer esa resta, ¿ya? Entonces 45% es esto de aquí, ¿verdad? 45 sobre 100, 45%, ¿verdad? Y eso es igual a ¿qué? A 0,45, ¿ya? A 0,45. Ahora restas 0,45, 1 menos 0,45, ¿cuánto es? 0,55, ya está ya. 0,55. Y lo vamos a multiplicar por 1100, que es el flujo renal, ¿ya? Vamos a multiplicar 1100 por 0,55, que más o menos me va a salir un aproximado de 625 ml, ¿ya? Voy a poner un aproximado, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué me ha salido? El flujo plasmático renal, 625 mililitros por minuto, ya, ml por minuto, ya está, ya. Y eso lo voy a poner aquí, ya, aquí lo voy a poner, me ha salido 625 ml por minuto, ya, muy bien. Entonces, tú sabes que esta es la arteria aferente, esta es la arteria eferente. Aquí este glomérulo renal llega, ¿no? Con una presión, ya vamos a explicar las presiones, llega con una presión, muy bien, llega a 625 mililitros por minuto, ¿ya? Ahora aquí va a haber un flujo, el flujo glomerular, aquí está, o el filtrado glomerular, ¿ya? Filtrado glomerular era FG, y aquí es igual el flujo glomerular.
es el 20% del flujo plasmático renal. ¿Cuánto era el flujo plasmático renal? 625. Sácale el 20% a 625 y aproximadamente me va a salir 125. ¿Ya? 125 ml ya por minuto. Entonces, de esos 625, solo 125 ha pasado. Entonces, ¿cuánto se regresa? Se va a regresar un total de 500 ml, ¿verdad? Ya está ya. Muy bien. Lo que me interesa aquí son los 125, ¿ya? Los 125. Ahora, de esos 125 se dice que la velocidad de flujo de orina es menor al 1%. Por lo tanto, la reabsorción va a ser del 99%, más del 99%. Y menor a 1% le vamos a poner que simplemente de estos 125 mililitros, solo va a pasar aquí 1 mililitro, ¿ya? Te dije que es menor al 1%. Y lo demás, o sea, los 124 que restan, por aquí lo voy a poner, se va a reabsorber, ¿ya? Se va a reabsorber. Ahora yo te pregunto, 1 mililitro por minuto, ¿ya? 1 mililitro por minuto. Te ha salido que al final es 1 mililitro por minuto, por minuto, ¿ya? Ahora haciendo una equivalencia, en una hora, ¿cuántos minutos hay? 60 minutos, ¿verdad? 60 minutos en una hora. Ahora, en un día, ¿cuántas horas hay? Vamos a ver. En un día hay 24 horas, ¿ya? 24 horas. Muy bien, entonces, ¿qué haces aquí? Simplificas brutal, ¿no? Minuto con minuto, hora con hora, se fue. Y al final te va a quedar un valor de mililitro por día, o mililitros por día. ¿Cuánto es 1 por 60 por 24? Saca la calculadora. ¿Cuánto es? Aproximadamente es 1440 mililitros. Y esto va a ser por día, ya por día. Ahora eso en litros, ¿cuánto es? Aproximadamente 1,5 litros por día. Entonces al día se elimina 1,5 litros de orina. Ya, no te olvides, ahí lo hemos sacado con todas las fórmulas, de todas las maneras. Ya, muy bien. Vamos a hablar un poco de las presiones, ya, de las presiones que existen en este filtrado glomerular. Muy bien, llega el flujo sanguíneo, el flujo plasmático renal, y va a tener una presión hidrostática glomerular. Esa presión hidrostática glomerular va a ser la fuerza con la que llega, ¿ya? Tiene varios valores, ¿ya? Varía el valor, no es constante. Puede ir desde 61 a 59, es variable, ¿ya? Pero en promedio le voy a poner que 60, ¿ya? 60. Muy bien, 60. Ahora, mira, aquí va a haber dos presiones que van a estar en contra. Uno va a ser la presión coloidosmótica glomerular. ¿Qué hace posible la presión coloidosmótica glomerular? Ya te dije, la albúmina. Esta proteína va a hacer que haya una presión osmótica. O sea, ¿qué va a hacer? Que el agua o el volumen no se vaya totalmente. Entonces esa presión que produce la albúmina o que mantiene la albúmina va a hacer que haya una presión en contra de esta. ¿Ya? ¿Y cuánto es? Aproximadamente 32, ya todo en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, ya la presión, ya está ya. Y también por parte de la cápsula de Bowman, ya por parte de la cápsula de Bowman va a haber también otra presión en contra. ¿Cuánto es su valor? 18 milímetros de mercurio. Ya está ya. Entonces, va a haber una con la que llega y va a haber dos en contra, ¿verdad? De aquí vamos a sacar la presión de filtración neta, ¿ya? La presión de filtración neta, ¿ya? La presión de filtración neta. ¿A qué va a ser igual? A lo que está a favor menos lo que está en contra. ¿Qué está a favor? La presión hidrostática glomerular. ¿Cuánto es el valor? Pusimos 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso está a favor. ¿Quiénes están en contra? Esas dos de ahí, ¿verdad? Menos la presión coloidosmótica glomerular, que le hemos puesto un valor de 32 milímetros de mercurio. Ya está ya. Menos lo que también está en contra. La presión en la cápsula de Bowman. ¿Cuánto le hemos puesto? 18 milímetros de mercurio, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto es 60 menos 32 menos 18?
Entonces tú ya sacas la calculadora, calculas esto de aquí y te va a salir un total de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? No te olvides. Entonces la presión de filtración neta al final, ¿cuánto va a ser? 10 milímetros de mercurio. Muy bien, ya te hablé todo lo que vendría a ser con filtración glomerular. Ya, ahora vamos a pasar a los dos siguientes pasos, que es reabsorción y secreción. Ya, reabsorción y secreción, por aquí, reabsorción y secreción. Paso 2, paso 3. Muy bien. Paso 2, paso 3. Ya, sigamos. Ya, de toda la nefrona, ya hemos hablado de la cápsula de Bowman. ¿Qué nos falta?